Buenas, ¿cómo están? Tema a tocar, fondos comunes de inversión. ¿Qué son los fondos comunes de inversión? ¿Cuáles son las ventajas? Y sobre todo, cómo seleccionar de manera correcta un fondo común de inversión. Teniendo en cuenta que mis clientes, tengo clientes que recién están arrancando, principiantes, que veo que lo hacen de manera errónea y voy a marcar cuáles son los errores principales que cometen. Bien, esto es aplicable tanto para mis clientes de YOL como clientes de Balance. Ahora voy a mostrar con Balance, pero para YOL es el mismo procedimiento, nada más que a través de la página de YOL. Bien, desde la página de Balance se puede consultar todo, qué son los fondos comunes de inversión, cuáles son las ventajas y cómo hacer el paso a paso para invertir en un fondo común de inversión. Acá tenemos qué es un fondo común de inversión, las ventajas y cómo invertir en fondo común de inversión con un video explicando paso a paso. Bien, voy a hacer una breve introducción en teórica y después pasamos a la práctica, que es lo que más importa, y voy a tratar de ser breve porque se duermen. Bueno, ¿qué es un fondo común de inversión? Un fondo común de inversión no es otra cosa que un conjunto de activos, en este caso de instrumentos financieros, bien, es una bolsa que agrupa determinados instrumentos financieros, bien, y que está compuesto por aporte de los inversores. ¿Quiénes son los inversores? Ustedes, yo, las personas jurídicas, las personas físicas que aportan a ese fondo, bien, que comparten el mismo objetivo de rentabilidad y de riesgo. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en un fondo común de inversión? Las principales que voy a mencionar son administración activa y profesional, es decir, un conjunto o un equipo profesional maneja los activos y toma las decisiones para cumplir el objetivo del fondo. La diversificación, porque está compuesto por un conjunto de activos, de esta manera minimiza el riesgo, es decir, no se limita a la selección de un solo activo. Bien, y por sobre todo la liquidez, dispones tu plata en cualquier momento, digamos, necesitas y depende del fondo, lo puedes tener de manera inmediata, como el caso del money market, o en 24 o 48 horas. Bien, ahora, fundamental, ¿qué tengo que tener en cuenta antes de invertir? Básicamente dos aspectos principales, fundamentales y básicos. Sin esto no puedo invertir. El horizonte temporal, ¿qué quiere decir esto? Es saber el tiempo en que voy a dejar invertida la plata. Cuánto tiempo voy a dejar invertido, cuánto tiempo no voy a disponer de esta plata. Es muy importante, porque muchos de los que arrancan invirtiendo dicen, no, y voy a ver, voy a probar, no sirve. Tenés que saber cuánto tiempo vas a dejar parada esa plata. Bien. Y el objetivo. ¿Qué es el objetivo? ¿Qué estoy buscando? ¿Ganarle al plazo fijo? ¿Cubrirme la devaluación? ¿Cubrirme de la inflación? En base a estos dos aspectos básicos y principales va a depender la selección del fondo común de inversión. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los inversores, tanto principiantes como los que ya están hace rato en el mercado? Básicamente son dos. El primero y principal es elegir el fondo común de inversión en base a los rendimientos pasados o rendimiento presente. ¿Qué hacen? Entran a la plataforma, miran cuál es el fondo que está rindiendo mejor en el momento y eligen. Eligen el fondo sin saber qué tipo de fondo es, sin conocer los riesgos de ese fondo, sin conocer la composición, sin conocer el objetivo y sobre todo el plazo de maduración de ese fondo. Bien, error principal. Cabe destacar, obviamente, que los rendimientos pasados no te garantizan rendimientos futuros. Eso como ley principal. Bien, y lo otro es vender o rescatar los fondos cuando nos están dando los frutos o nos están dando los resultados que esperan, digamos, ante la mínima baja, que hacen? Rescatan o venden. Entran en otro fondo, que es el que está rindiendo mejor en ese momento, y le vuelve a pasar lo mismo. Entonces después no vuelven a invertir más. ¿Pero por qué? Porque no conocen el fondo, no conocen cuál es el objetivo y no conocen básicamente cuál es el plazo de maduración de ese fondo. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver un caso práctico para que después lo apliquen ustedes y lo apliquen con los demás fondos. Bien, nos vamos acá en la parte donde dice nuestros fondos y ahí le tira la tablita con todos los fondos comunes de inversión que tiene Balance. Bien, ¿qué dice la tabla? Bueno, la variación diaria, la variación mensual, anual y la variación en lo que va del año. Si nos posicionamos en cada uno de los nombres, podemos entrar a ver todos los datos del fondo.
cuál es el objetivo del fondo, te va a mostrar cómo está compuesto el fondo, te va a mostrar cuál es el plazo de maduración del fondo, todos los datos necesarios que nosotros necesitamos para tomar la decisión correcta. Acá podemos hacer un primer filtro, es decir, te marca en qué moneda querés invertir, qué tipo de fondo querés seleccionar, o puedes seleccionar de acuerdo a tu perfil, ¿bien? Si pones que sos un perfil conservador, te va a tirar los fondos como una inversión de balance de tipo conservador. En este caso está el fondo ahorro, el fondo money market y el fondo estrategia en dólares. Dos en pesos y uno en dólares. Fondos conservadores. Si marcas moderado, te va a tirar más opciones. Y así. O si tenés para invertir un fondo moderado en dólares, por ejemplo, se va a acotar la cantidad de alternativas. Sería un filtro de mucha ayuda para permitir encontrar fondos que se ajusten a cada uno, digamos, y a cada perfil. Una vez que seleccionamos el fondo, yo voy a arrancar con un tipo de fondo conservador, como es el fondo ahorro, ingreso en el fondo ahorro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el objetivo del fondo, ¿bien? Ver si el objetivo del fondo se adapta a nuestros objetivos. Segundo y principal, tener presente el periodo de maduración del fondo, ¿sí? Y por último, hacer una comparación, es decir, ver si el fondo históricamente cumple con los objetivos que se está proponiendo. Es muy importante hacer esa comparación para ver si está bien administrado, si los profesionales están haciendo adecuadamente su trabajo. ¿Bien? ¿Qué te dice el fondo ahorro? Bueno, el objetivo del fondo es la apreciación del capital a través de la inversión, ¿Qué busca? Busca obtener un rendimiento igual o superior a la tasa de interés para plazos fijos mayorista, con la ventaja de tener una liquidez de 24 horas. Bien, lo que trata de decir acá es que el objetivo del fondo es tratar de igualarlo al plazo fijo o tener una tasa superior al mismo, bien. Con la ventaja, obviamente, que si vos necesitas la plata, lo tenés disponible a las 24 horas. No así el plazo fijo, que tenés que esperar mínimo 30 días. Bien, ya conocemos el objetivo, ahora vamos a ver el plazo de maduración. Acá vemos que el horizonte temporal, es de corto plazo. Los fondos se dividen en fondos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. De corto plazo puede ser de 1 a 6 meses, mediano plazo de 6 a 12 meses y más de 12 meses o más de un año ya es largo plazo. Así yo lo tengo adoptado porque soy contador y siempre, desde que arranqué la facultad, siempre fue corto plazo menor al año, largo plazo mayor al año. Pero bueno, esto ya es un poco más subjetivo y hay algunos asesores o inversores que dicen que el corto plazo es menor al año, mediano plazo es de 1 a 3 años y largo plazo de 3, más de 3 años. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Para mí, y de acuerdo a los fondos, a la composición de los fondos, para mí el mediano plazo está entre 6 meses y un año o 2 años, más o menos. ¿Bien? Bien, y por último, ver si el fondo cumple con los objetivos. Bien, es decir, si los profesionales están haciendo bien su trabajo, por así decirlo. Acá tenemos la rentabilidad histórica del fondo, entonces en base a eso podemos compararlo con qué, con el plazo fijo, es decir, el objetivo de este fondo es ganarle al plazo fijo o igualarlo en su caso. Bien, podemos ver que en el 2023 tuvo una variación anual de 161%, en el 2022 69%, en el 2021 44%. Bien, yo ya hice esa comparación, lo tengo acá más arriba. Acá tenemos el plazo fijo, cuánto rindió y cuánto rindió el balance ahorro, ¿bien? Desde el 2019 al 2023, los últimos 5 años. A simple vista podemos ver que si bien el fondo no cumple a rajatabla con el objetivo, que es la de igualar al plazo fijo o incluso superarlo, en este caso no cumple a rajatabla, prácticamente lo iguala, hay poca diferencia porcentual, que es muy poca en comparación con las altas tasas. Eh, Acá, por ejemplo, en el 2023 estuvo apenas por un 4% por debajo, con la gran ventaja de que en los fondos como una inversión, en este caso el ahorro, dispones de tu plata en 24 horas, es decir, lo necesitas con urgencia, en 24 horas rescatas hoy y mañana a primera hora ya lo tenés en la cuenta de tu banco. No así con el plazo fijo, que tenés que esperar sí o sí 30 días
para disponer de ese dinero. Ahora ustedes preguntarán, bueno, pero ¿y cómo hago esa comparación? ¿De dónde saco esa información? La tasa de plazo fijo es la tasa Badlar para depósitos mayores a 1 millón de pesos. Esa información se la saca del Banco Central. Entras en el Banco Central de la República Argentina, bien, pones Banco Central, googleas, te aparece la página y te vas donde dice Badlar en pesos de bancos privados. Bien, acá entras y podés poner el rango de fecha que querés consultar y sacas la información necesaria, lo comparas con el fondo y podés tomar una decisión más correcta y coherente. Veamos otro ejemplo ahora con un fondo moderado, el fondo institucional. Bueno, ingresamos. ¿Cuál es el objetivo de este fondo? El objetivo de este fondo es la obtención de rendimientos similares o superiores a la inflación en el mediano plazo. Como dijimos, el mediano plazo a partir de 6 meses a 1 año, a 2 años más o menos, a través de la inversión en instrumentos de renta fija. Bien. Bueno, si miramos el historial de este fondo, podemos ver las rentabilidades anuales que fue dando. Y la podemos comparar o hacer el comparativo con qué? Con la inflación. Porque el objetivo de este fondo busca igualar a la inflación o en su caso superarla. Bien, entonces, ya tengo hecho la comparación. Podemos ver, bueno, la inflación está en rojo y el fondo en azul. Podemos ver que casi todos los años el fondo superó con creces a la inflación. Quiere decir que está bien administrado, que, que tuvieron buena selección de instrumentos, compraron en el momento adecuado, bien. Entonces podemos decir que el fondo cumple con su objetivo, bien. Por ejemplo, en el 2023 vemos que la inflación en Argentina fue del 211%, mientras que el fondo rindió un 232%, ¿bien? Un 20% por encima. Y por último, veamos el análisis de un fondo más agresivo, como es el caso del fondo acciones. Ingresamos, buscamos cuál es el objetivo de este fondo, busca obtener un rendimiento superior al Merval en el largo plazo. Bien, o sea que el horizonte temporal es largo plazo. Si bien yo me paso de largo mucha información, ustedes lo pueden ver de manera detallada. Por ejemplo, cuándo inició el fondo, en qué moneda se invierte, qué perfil es, audaz, qué horizonte, largo plazo, qué tipo de fondo es de renta variable, cuál es la inversión mínima, 1.000 pesos, el plazo de rescate, 48 horas, y el ticker, cómo buscarlo si se deciden invertir en el mismo. Bueno, ya tenemos el objetivo, tenemos el horizonte. Ahora hagamos la comparación para ver si cumple con las expectativas y cumple con su objetivo. Vamos al Excel que yo ya tengo preparado. Bien. Tengo en una columna el Merval, por otra columna el fondo acciones y agregué una columna más que es la inflación, que básicamente todos buscamos qué cosa, cubrirnos de la inflación, es decir, que nuestro dinero no pierda poder adquisitivo. Entonces, podemos ver el fondo Balance Acciones está en color verde. En el 2023 podemos ver que el fondo tuvo un rendimiento superior al Merval, bien, y estuvo muy por encima de la inflación, casi la duplicó, digamos. Ahora bien, ¿por qué insisto tanto con el tema de tener en claro el horizonte temporal y el objetivo del fondo? Acá está el ejemplo claro. El que apostó por este fondo y esperó más de un año, obtuvo una rentabilidad extraordinaria de 360%. Pero para eso tuvo que aguantar meses negativos, como fue en febrero y en marzo. Pasa que la mayoría de las personas no tienen psicológicamente el estómago para aguantar o para ver su cuenta comitente en negativo por tantos días. Entonces, si ustedes tienen en claro cuánto tiempo van a dejar parada la plata, les aseguro que en el largo plazo la bolsa siempre le va a redituar positivamente. Bien, otros detalles a tener en cuenta, más abajo, donde le aparecen los documentos, se puede ver todo tipo de información, está bastante completa la página, bien. Eh, las cuentas bancarias donde se pueden transferir directamente los fondos, si quieren enviarlo directamente al fondo, no a la cuenta comitente. Tira información si está grabada por bienes personales, por ejemplo, hay personas que pagan bienes personales
podemos ver en el 2023, Balance te tira el cuadrito en la cual te dice si el fondo está exento o está grabado del impuesto a los bienes personales. En el 2023 estuvieron exentos el fondo Money Market, el fondo ahorro, y todo lo demás estuvo grabado. También podemos ver la calificación Fix. ¿Qué es Fix? Fix es una consultora que mide la calidad crediticia de las entidades. Si ingresamos acá, está todos los datos del fondo, digamos. Y al final te lo califica. Por ahí si no entienden mucho, solo miran acá que te dice la calificación del presente fondo es AA. Bien, lo que hace Fix es totalmente objetivo. Mide la capacidad de pago, no la voluntad de pago. Bien. Bueno, acá vemos en la columna de Fitch AA, que significa capacidad de pago muy fuerte. Entonces no tendríamos que preocuparnos por este fondo. Tengo algunas preguntas habituales que me hacen los clientes, que lo voy a contestar acá también, para que quede completo el video. Yo creo que está bastante completo, así que le va a servir. Uno de esos es, los montos mínimos de inversión se puede invertir a partir de 1.000 pesos o de $100, en caso de tratarse de fondos dolarizados o en dólares. Los horarios a la fecha de hoy, que estamos en abril de 2024, los horarios que manejan son de 11, la apertura de mercado, hasta las 15 se puede suscribir o rescatar los fondos como una inversión, salvo el Money Market que funciona de 11 a 19 horas, tanto rescate como suscripción. Y otra pregunta típica que me suelen hacer es, ¿qué diferencia hay entre las clases, clase A, B, C o D? La diferencia entre las clases básicamente está definida por los rangos de monto a invertir. Es decir, si vas a invertir desde 1.000 pesos a 300 millones, siempre tenés que elegir la clase A, o sea, no te va a dar igual el sistema para elegir otra clase. Después la clase B, si vas a invertir de 300 millones a 600 millones y así va aumentando, digamos. Tiene que ver básicamente solamente con los rangos, no tiene que ver con la composición del fondo. El fondo está compuesto de la misma manera. Y para los que ya están más cancheros, para los que conocen más del mercado de capitales y necesitan más detalles, quieren saber más sobre la composición, los rendimientos y demás del fondo, pueden irse a a la CAFSI, que es la Cámara Argentina de Fondos Común e Inversión. Todos los fondos están obligados a suministrar información periódica. Y bueno, acá lo van a encontrar. Esta página que lo voy a dejar anclado en el video. Y buscan por nombre, por ejemplo, Balance Capital Ahorro. Bien, ponemos buscar y acá tira todo el detalle, digamos, el rendimiento del día, del mes, del año, anual, si quieres consultar por fechas, bien la composición del patrimonio, el monto del patrimonio, valor de la cuota aparte y la composición de la cartera y la calificación de Fix también, bien. Si queremos saber más detalle de la composición, exactamente cómo está compuesto, entramos acá donde dice HTML. Una vez que ingresas acá, te detalla instrumento por instrumento cómo está compuesto el fondo. Bien. Conclusión y redondeando, bueno, tienen que tener en claro antes de invertir el horizonte temporal, es decir, cuánto tiempo voy a dejar parada la plata, y el objetivo. El objetivo, ¿qué están buscando? En base a eso, buscar el fondo, van a seleccionar el fondo que se adapte a sus objetivos, que estén en línea con sus objetivos, y tener en cuenta y muy presente el plazo de maduración del fondo.